Problema número 3. Para calcular la tasa de descuento aplicable para un proyecto de 3.605.916, una empresa calcula el costo de la deuda y el costo del capital. El costo de la deuda proviene de la venta de bonos corporativos a una tasa del 11.9% antes de impuestos. La tasa de rendimiento ofrecida a los inversionistas debe ser equivalente a la tasa libre de riesgo más un factor beta de 2.37, multiplicado por la prima de riesgo de mercado. La tasa libre de riesgo es 3.8%, mientras que la rentabilidad del mercado es de 8.8%. La empresa espera utilizar dinero del capital por un monto total de 1.512.607, mientras que el resto proviene de la deuda. Supongamos que la tasa impositiva que paga es 30% y la tasa de descuento que utilizará es su WACC. Calcula ese WACC. Entonces comenzaremos por calcular nuestro costo de capital accionario utilizando la información que nos da el caso. Primero, la tasa libre de riesgo es de 3.8%, que es un bono gubernamental o un CETE o cualquier activo de deuda gubernamental. También tenemos un factor beta de 2.37, que se va a multiplicar por la prima de riesgo de mercado, que es la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo. El rendimiento de mercado es de 8.8%. Y entonces el costo de capital accionario simplemente será lo que nos dice el caso. Será la tasa libre de riesgo más el factor beta multiplicado por la diferencia entre la tasa del rendimiento de mercado y la del activo libre de riesgo. Entonces nos da un costo de 15.65%. Ese es nuestro primer dato, el costo de capital accionario. Ya tenemos el costo de deuda que nos dice que es de 11.9% y solamente nos falta calcular las proporciones para poder hacer el cálculo del WACC por completo. Los accionistas más la deuda es un total de 3.605.916. Me pasé por un 0, por un 5. Me pasé por un 5 aquí. Entonces ahí está. La inversión de accionistas sabemos que va a ser de 1.512.607. Y entonces la deuda va a ser la diferencia entre el total que tenemos y la inversión de accionistas. Podemos calcular las proporciones dividiendo las cantidades de dinero entre el total, o podemos hacer una y luego restarle a 1 esa proporción que habíamos obtenido. Por ejemplo, podemos calcular la proporción de accionistas dividiendo esta parte de los accionistas entre el total, y eso nos da que es 41.94%, y entonces el de deuda lo podemos hacer dividiendo los 2 millones entre los 3.605.000, o podemos restar 1 menos esta cantidad. Ya tenemos las proporciones de accionistas y de deuda, de capital accionario y de deuda, y la tasa impositiva de 30%. Con eso es suficiente para poder calcular nuestro WACC. Tenemos nuestra fuente, las fuentes de financiamiento, tenemos nuestra proporción, nuestro costo, nuestro escudo fiscal, y con eso es suficiente. Tenemos la parte de deuda y de capital accionario, y podemos con eso hacer nuestro cálculo. Tenemos que la deuda es la proporción de deuda la tenemos aquí, que es de 58%, y la proporción de accionistas, que es de 41.94%. Lo podemos poner como decimal, lo podemos poner como porcentaje. Yo lo voy a dejar como decimal, pero puede ser de cualquiera de las dos maneras. El costo también ya lo tenemos. En el caso de la deuda nos dice que el costo es de 11.9%, y en el caso de los accionistas ya tenemos que es 15.65%, y el escudo fiscal, que es la parte que nos permite ahorrarnos de impuestos por el pago de intereses, el caso de la parte de la deuda. Es decir, pagamos 11.9% de intereses, pero al tener intereses tenemos una base, tenemos mayor gastos, tenemos una base gravable menor,
Entonces eso nos permite ahorrar una parte impositiva. Es por eso que tenemos un escudo fiscal equivalente a ese 30%, es decir, este 11.9 solamente nos implica un gasto de 70% de ese valor, 1 menos la tasa impositiva, mientras que en el caso de los accionistas, ahí sí no hay un escudo fiscal, porque la parte de los dividendos que se les paga a los accionistas no tiene esa ventaja de ser deducible. Entonces, hacemos un cálculo del producto de estas 3 columnas en cada una de las filas. Producto, multiplicamos proporción por costo por escudo fiscal, costo por escudo fiscal, y multiplicamos proporción por costo por escudo fiscal, también en el caso de los accionistas, aunque el escudo fiscal pues es 100%. Y ya finalmente eso nos permite hacer calcular nuestro WACC, nuestro costo de capital promedio ponderado. Capital promedio ponderado como la suma de estos dos. Bueno, un poquito para acá para que se alcance a ver más. Entonces nuestro WACC, nuestro costo de capital promedio ponderado, es de 11.40%. Muy bien. Entonces este es nuestro cálculo de nuestro WACC. Esto es lo que nos da nuestro costo de capital promedio ponderado, nuestro costo de financiamiento. Muchas gracias.